gracias. Hola. Qué público tan entusiasta, esto es maravilloso. Hola, bienvenidos todos a Pura Lana, estamos en vivo. Hoy es miércoles, son las 7 y qué sé yo, 8 minutos, algo por el estilo. 371-0894 es nuestro número telefónico y vamos a empezar con dos cosas antes de presentar a nuestro queridísimo invitado del día de hoy. La primera es que en este estudio, con creo que 40 grados afuera, no funciona el aire acondicionado, así que acá hace más o menos 50. Si van a ver gente apantallándose, sepan comprender, por favor, porque hace un calor infernal. Y la otra noticia es que fue absuelto de todo cargo y culpa Horacio Verbitsky, un colega mío que fue querellado por el presidente Menem por ciertos dichos en cuyo detalle no voy a entrar, pero quería felicitarlo de mi parte y no sé si alguien más siente lo que yo siento. Acá hacen que sí con la cabeza, así que bueno, queríamos felicitarte, Horacio, por haberte librado de ese caso judicial. Y ahora sí vamos a dar lugar al invitado de hoy, que no solamente es un artista, sino que ya les voy a contar por qué es una de las personas más generosas que yo he conocido en mi vida, el señor Pérez Ellis. Y les tengo que contar por qué, porque si no va a quedar la pica de por qué te digo. ¿Vos entendés por qué te digo que sos generoso? Yo supongo que uno a lo mejor es generoso naturalmente, sobre todo cuando comprende que nada le pertenece, ¿no es cierto? Que las cosas las tenemos por ciertas circunstancias, pero que no somos dueños de nada. Entonces eso te permite tener desprendimiento y saber que todo pertenece a todo el mundo, ¿no? Bueno, y agrego, humilde. El señor Pérez Ellis y su esposa Iris, de quienes soy amiga personal, nos conocimos en Nueva York. Y yo lo veía pintar en su estudio, en su loft. A ver si podés encontrar la foto del estudio de Nueva York. Y es un lugar maravilloso, un estudio, un loft, lo que ahora se usa, un loft increíble, en una parte muy bohemia de Nueva York, lleno de cuadros y de esculturas, con mucha luz. Me encantaba ese lugar y me inspiraba a creer que yo quizás también tenía algún tipo de talento. Y un día le dije, él no daba clases, hace mucho tiempo que no da clases a alumnos, que no tiene alumnos, y le pedí que me enseñara a pintar. Y me dio una clase que me marcó para toda la vida. Ahí podemos mirar el estudio de Nueva York de Pérez Ellis, del que estoy hablando. Y un día se dedicó todo un día a mí, todo un día, desde la mañana hasta la noche, y me enseñó no solamente a pintar, todo en teoría. Me dijo, esto se hace así, hay que dar libertad a lo que uno quiere, a lo que uno le sale de adentro. Me habló de los colores, me habló de las texturas, me habló de miles de cosas y hasta me enseñó a armar los bastidores. Fue conmigo un negocio, compramos tela y compramos madera y me enseñó cómo se arma un bastidor. Y yo con esa inspiración que vos me diste, pinté. Lo único que tuve, la inspiración se me fue después de tu clase. Pinté, qué sé yo, 4, 5, 6 cuadros al hilo. Y después, bueno, se me acabó, y además que ahora también se me acabó el espacio porque mi hija pasó a vivir en mi estudio. Pero... No, lo que pasa que no fue nada que me haya costado absolutamente nada, porque en primer lugar... Sos generoso. Tenías un gran sentido de receptividad, tenías bastante pasión en ese momento, por lo que estabas muy atenta, entonces era una manera de hacer un recuento de cosas que uno las larga, después está quien lo recibe, lo recoge o no, ¿no es cierto? En ese momento pasamos, sí, un día, recuerdo, un poco recorriendo las galerías del Soho, sí. Donde pude tener la oportunidad de hacerte algunas comparaciones de una cosa con otra, y la verdad que después me sorprendiste cuando al tiempo fui a ver los trabajos. Dije, bueno, no sabía que se ve que lo tenías adentro, ¿no? Lo único que tenías que hacer era sí, largarlo, ¿no? Y creo que eso le sucede a mucha gente. Es decir, a lo mejor lo que necesitan es un poco ese pie. A veces, si bien yo considero que es importante ir a estudiar pintura, por ejemplo, porque siempre hay cosas que aprender, sobre todo es muy necesario una etapa, yo a veces lo comparo como el equilibrista, ¿no? Que para un día andar sin red tiene que pasar varias horas primero con la red puesta, ¿no? Porque si va directamente a lo mejor se mata. Bueno, en el arte, como muchas, digamos, profesiones o manifestaciones, aunque no me gusta usar la palabra profesiones por arte, después podemos tocar ese tema, se necesitan varias horas de trabajo para poder hacer realmente lo que uno siente, porque la libertad en arte no está en hacer cualquier cosa,
sino ser aquello que uno realmente quiere hacer. Y si no sabe hacer, por ejemplo, lo que ve, con mucho menos razón va a ser aquello que no ve y que está sintiendo, ¿no es cierto? Me quedó re claro ahora, ¿eh? Estoy menos concentrada, me parece, que aquella vez en Nueva York. Antonio tiene una pregunta. Sí, no quiero cerrar el programa, pero la pregunta es que en este mundo tan convulsionado y materialista, ¿para qué sirve el arte? Esa es una pregunta que alguna vez yo me la formulé muy seriamente, porque me daba cuenta de que habiendo tantos problemas sociales, tantas injusticias, bueno, tantos problemas como todos sabemos en el mundo, ¿qué hacía yo pintando un cuadro? Y me contestaba que en realidad el arte es un elemento que ayuda a vivir, va mucho más allá de un adorno que se pone en la pared, a lo mejor que daba alguna energía positiva para aquellos que pudieran estar en contacto para poder vivir un poco mejor. Todo esto en teoría, pero un día me sucedió una cosa que quizás hizo bien clara esto que era solamente una teoría. En una oportunidad, a ver, lo voy a contar porque me parece interesante esto, vino un señor y me compró un cuadro. Era un argentino que vivía hace 20, 30 años en Alemania, vino a Buenos Aires y compró un trabajo. Pasó 1 año o 2 años, un buen día me llama por teléfono y me dice, lo quiero ir a ver. Él vino, bueno, yo pensaba que a lo mejor quería comprar otro cuadro. Lo primero que me dijo este señor cuando entró, dije, su cuadro me salvó la vida. Yo quedé sorprendido. Bueno, la cuestión que él, muy emocionado, me contó qué era lo que le había pasado. Se había separado, había quedado muy mal, la mujer lo había dejado y había decidido seriamente suicidarse. Y se quedó solo en su casa pensando cómo se iba a suicidar y de pronto empezó a mirar el cuadro, empezó a entrar en el cuadro, empezó a tener un diálogo, sintió en un momento dado, me dijo así resumiendo, que había algún motivo, sintió que había algún motivo por el cual vivir. La cuestión que él me dijo, si no hubiera sido por su cuadro, en este momento yo no estaba acá hablándole esto. Y esto me hizo pensar cuántas veces el arte a lo mejor hizo que el mundo sea un poquito mejor de lo que hubiera sido, ¿no? Cuántas veces ha mejorado algo. Por lo pronto sabemos que es de las pocas cosas que hace realmente permanente al ser humano, porque mientras la tecnología avanza, evoluciona, a la vez envejece. Cada cosa nueva deja de lado lo anterior. En arte no se puede hablar en esos términos. Picasso, Van Gogh no dejaron de lado a Leonardo, a Botticelli, a Caravaggio, Bach, Beethoven, Mozart, siguen teniendo la misma vigencia que el primer día, no han envejecido. Y eso demuestra que es lo único que realmente está permanente y renueva al ser humano, ¿no? Sí, Dolores. ¿Encuentra diferencias muy marcadas entre el arte latinoamericano y el europeo? Yo creo que el arte, por supuesto, en primer lugar es universal, ¿no es cierto? Pero es evidente que cada lugar le da una tónica distinta. No es que nos forcemos en ser latinoamericanos, porque lamentablemente muchas veces se intenta hacer eso y a lo mejor se copian guardas incaicas o mayas o precolombinas y con eso uno ya cree que es latinoamericano. O a lo mejor pintando un gaucho, un colla o un charro mexicano. Y no se trata de eso. Hay algo que hace que cada lugar dé algo diferente. Y es muy distinto un pintor alemán a uno italiano, un español, un francés, un norteamericano y un latinoamericano que a su vez tiene distintas connotaciones, porque todos sabemos que Latinoamérica tiene 3 grandes componentes. Está Indoamérica, ¿no?, que es Bolivia, Perú, Ecuador, todos los Andes hasta México. Afroamérica, que es el Caribe y es Brasil. Y Euroamérica, que es el cono sur. Entonces no se le puede pedir a un pintor argentino que pinte como un mexicano o como un peruano o como un caribeño. Ahora, de todas maneras, a alguien, como en mi caso particular, que desde muy joven el destino me llevó a recorrer América Latina, empezando primero Bolivia, cruzando el lago Titicaca, viviendo en el Perú, más tarde Venezuela, México, todo esto antes de Europa, de alguna manera todo eso fueron, digamos, incorporándose, elementos que se fueron incorporando en mi trabajo, y hay artistas argentinos que son un poco más latinoamericanos que otros, ¿no? Vamos a ir a la pregunta de Juan y la respuesta la dejamos para después de la pausa. Sí, yo te quería preguntar, porque en lo personal me gusta mucho ir a ver muestras de arte o exposiciones, pero a veces determinados artistas que no están exponiendo o que los museos nacionales no tienen mucho de su obra,
dependés de que personas particulares se junten para mostrar la obra de ese artista. ¿Qué importancia le das o no a esto? Vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida volvemos con más Pura Lana y Pérez Celis. Estamos acá en Pura Lana, seguimos en vivo, 3710894 es nuestro teléfono y Juan va a repetir, pero más chiquitita, la pregunta que hizo antes de ir al corte. Bueno, quería saber en definitiva la obra de los artistas, que no podemos verla en los museos nacionales o las tienen personas o coleccionistas privados. ¿Cómo es la relación del artista para poder verla, para poder acercarla a un público más amplio? Claro, el artista siempre, por naturaleza, su intención es mostrar las obras. Lamentablemente no están los espacios necesarios, hay pocas galerías, la Argentina produce muchos artistas y es verdad, a veces van a parar a colecciones particulares, es difícil verla. Los museos no cumplen en ese sentido tampoco el trabajo de tener realmente obra de los artistas contemporáneos. Así que yo te diría que no sé cuál es la solución. Como pintor te diría que es una buena pregunta, que habría que encontrarle una solución más clara, ¿Qué ¿no? pensás sobre, por ejemplo, el empresario Eduardo Costantini que compra muchísimo arte, incluyendo uno que se publicó por todos lados, un autorretrato de Frida Kahlo, que lo pagó más de 3 millones de dólares, y que no lo podía ingresar al país por la cantidad de impuestos que tenía que pagar? O sea, un argentino compra obras y no las puede traer al país por los impuestos. Bueno, acá todos sabemos que lamentablemente hay muchas fallas de todo tipo. Justamente queremos parecernos a los países de primer mundo y nos quedamos sin aprender muchas cosas justamente de los países de primer mundo. En Estados Unidos uno puede entrar con la Gioconda si quiere y lo van a dejar entrar. ¿Qué más quieren tener la Gioconda en Estados Unidos? Salvo que la tengan un rollito y venga con actitud sospechosa. No, exacto, si no pueden entrar todas las obras. Acá todavía no sé cómo se interpreta que un cuadro, que es una pieza única, no es una producción en serie, no es que se está trayendo zapatos o algo que se produce en otro lado, o automóviles, que a veces tienen más facilidad de entrar que una obra, que un cuadro. Por ejemplo, 150 kilómetros de containers, ¿no? Claro, todavía es inexplicable tanto la salida como la entrada de obras de arte, que tendría que ser una cosa más abierta para que todos puedan disfrutar incluso de las compras que hacen algunos coleccionistas en el exterior, que no está mal que enriquezcan nuestro patrimonio, ¿no? Lía. Sí, me quedó en el aire algo que usted dijo y que no aclaró cuando se nombró la palabra profesión y que no le gustaba. Bueno, es un tema un poquito delicado. Yo siempre digo que un artista, un verdadero artista, aunque viva de su pintura, nunca es un profesional en el sentido de la actitud que tiene para trabajar, porque un profesional, sea lo que sea, un arquitecto, un ingeniero, un plomero, lo que sea, de alguna manera ya tiene determinado qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer y cuánto va a costar. En cambio, la actitud de un artista, como el de un poeta, es, como bien lo dice la palabra, trabaja por amor al arte. En el momento que va a pintar una obra, no está pensando que lo va a exponer, que lo va a vender o cómo lo va a mostrar, porque si pensara en esas cosas ya estaría condicionado, ¿no es cierto? Incluso hay pintores profesionales que pintan según el gusto del momento, según el gusto de la gente, esos son profesionales, pero no son artistas. Un artista pinta lo que siente, después una cosa es pintar para vender, y otra cosa es tratar de vender lo que uno pinta. Es muy distinto, ¿no es cierto? ¿El oficio? El oficio es muy importante. Y además yo creo, a lo mejor, si utilizamos la palabra profesional, en cuanto a yo creo mucho en la autodisciplina. En ese sentido se ha confundido mucho el arte con el vino, el arte con la bohemia, el arte con la droga. Pero todo artista que ha hecho una obra ha trabajado mucho más de lo que la gente se imagina. Y yo conozco muy lindos bohemios que son muy malos artistas. ¿Cómo fue lo que me dijiste por teléfono que te dije, no seas bohemio, llegá temprano? ¿Qué fue lo que me dijiste? Bueno, sí, comencé como una empresaria. ¿No? Bueno, ahí nos trabamos en un... Tendría que haberlo anotado. No, soy muy autodisciplinado. Me dijiste a tal hora. En esas cosas soy más empresario que bohemio. Mira, a veces cuando me citan, alguien me llama para ver en mi estudio, a lo mejor venir a ver una obra o algo.
Para mí es terrible cuando no cumple el horario, ¿no? Alguna vez me he ido a propósito para no esperar 20 minutos después de la hora que me había dicho. Nada, de bohemio nada. Margot. Ah, bueno. ¿Qué lo llevó a dedicarse a esto? O sea, a pintar por amor al arte. ¿Qué lo llevó? Posiblemente es una pregunta que nunca me hice, ¿no? A veces suelo contar dos recuerdos de la infancia, que de alguna manera es lo más remoto que tengo en relación a esto, que es un recuerdo positivo y otro negativo. El positivo es aquel que, me acuerdo que la maestra que llama a mi madre para decirle que tenía cualidades para dibujar, para que me tratara de anotar en algún curso de pintura. Bueno, por razones económicas en mi casa no pudieron hacerlo y me inscribieron en un curso por correspondencia, así que yo me comencé aprendiendo dibujo de historieta por correspondencia, tendría 8, 9 años, 10 años. Después puedo contar por cómo pasé de la historieta a la pintura. Y el otro recuerdo, contrario a es el maestro que me encuentra dibujando, desatendiendo la lección y que me toma todos los dibujos, los lápices y me los tira por la ventana. Yo con el tiempo no sé quién me hizo más artista de los dos, pero sí comprendí que nosotros en la vida siempre tenemos que movernos con las dos cosas, con la gente que cree en uno, que nos estima, que nos acompaña, que nos quiere, y las otras que de alguna manera están enfrente o en contra o no creen, porque también a lo mejor nos mantienen despiertos, nos incentivan para seguir trabajando. Qué bueno eso que dijo, ¿no? Todos en algún momento me parece que nos hemos sentido de esa manera, ¿no? Claro. Y a veces no te da más movilidad. Claro, te pincha más y decís, ya vas a ver, lo voy a hacer. Tal cual. Mirá vos. Yo siempre digo que hay un tío, en mi caso es una anécdota de un tío también. Me dijo, no, vos no vas a poder. Dije, nunca dejes que un tío te diga que no podés. ¿No? Ahí sí está, puedo, ¿viste? Vamos a ir a Roberto. Sí, usted es un artista argentino, estuvo trabajando mucho tiempo en el exterior. Entonces, ¿cómo ve, cuál es la visión que se tiene del arte argentino y de los artistas argentinos afuera? Yo te voy a decir que acá, que como dije antes, hay muchos artistas, se trabaja bastante, lamentablemente no condice con la difusión de nuestro arte en el exterior, excepto aquellos que hemos podido salir un poco en forma personal, muy a pulmón, muchas veces solitariamente, muchas veces hasta, diría, por muchos motivos, hasta con el país en contra. No hay una difusión real y verdadera de nuestra cultura y nuestro arte en el exterior, a tal punto que en una oportunidad, dando una conferencia de arte argentino en una universidad en Michigan, en Ann Arbor, que pasé diapositivas de artistas argentinos, eran estudiantes de arte. Cuando terminé la conferencia, uno de los estudiantes hizo un comentario tremendo, ¿no? Que habla un poco, te responde de cuál es la imagen que tenemos en el exterior. Este muchacho dijo, nunca me imaginé que en la Argentina hubieran pintores, ¿no? Esto habla un poco de, salvo ellos. Salvo los rupestres, ¿no? De las cuevas con los búfalos, digamos, ahí sí. ¿Serían argentinos? Eran los verdaderos. Eran los verdaderos. No, y esto es dramático, insisto, por supuesto que hay algunos artistas como Antonio Seguí, Rómulo Machón, Noé Poleselo, Marta Minujín, no demasiados, son muy contados, yo diría 10 contemporáneos me refiero, que son conocidos en el exterior, porque han podido salir, no porque se haya difundido el arte desde acá, desde la Argentina. Vamos a preguntarte un tema que sé que te encanta. ¿Estás por pintar o ya empezaste, no sé, a pintar unos murales en la cancha de Boca? Y parece que ha habido una gran controversia, ¿no es cierto? Pero no me contestes. Nos vamos a una pausa y ya volvemos. Estamos acá en vivo desde el único estudio en Latinoamérica sin aire acondicionado. Esto es Pura Lana y vamos a volver al tema de murales, Boca y compañía. ¿Cómo es esta historia? Este es un hecho realmente interesante, inédito en nuestro país, que un club deportivo de fútbol
incorpore arte en sus instalaciones, a pesar de que Boca Juniors como antecedente tenía una gran obra en el hall de entrada de Quinquela Martín. Claro. Pero todos sabemos lo alejado que ha estado incluso de la parte cultural en general. Los clubes deportivos. Así que este es un hecho interesante. ¿La idea fue de Macri? ¿De Mauricio Macri? Bueno, surgió de la nueva gente, de la nueva comisión de Boca, que le quieren dar mucho hincapié a la parte cultural. Han creado la escuela de teatro, que lo va a dirigir que la dirige Pedro Aschini, formando un elenco estable, y han invitado a dos artistas, Rómulo Macho y a mí, a hacer obras que de alguna manera van a ser un poco el testimonio de este momento, del fin de siglo, y es un testimonio para la comunidad. Va a decir, es un lugar donde va la gente, ¿no es cierto? Yo me toca hacer dos obras que van a tener 18 metros de largo cada uno por 4, en cemento armado, un buen terreno, mosaico veneciano, bronce. Está sobre la calle, une la parte nueva de los palcos nuevos. ¿Está al alcance del graffiti? No creo, porque parten de 3 metros para arriba. Bueno, no sé, a menos que se suban una escalera, a lo mejor lo pueden hacer de todas maneras. Pero la gente muchas veces respeta más de lo que uno supone, ¿no es cierto? De todas maneras son materiales muy fuertes, como el mosaico veneciano, como el bronce, que se hace para, digamos, superar todos los problemas del tiempo y de la gente, ¿no? Sí, Guillermo. Bueno, Maradona. ¿Qué pasó? Están incorporados en uno de los murales, que está dedicado al fútbol. Es interesante decir de qué se tratan cada uno de mis murales. Uno va a estar dedicado íntegramente al fútbol, donde se van a poner 20 cabezas de bronce de jugadores que han pasado, que han sido un poco ídolos de la historia de Boca. Por supuesto no se pueden poner a todos, así que va a ir con una frase que dice: todos son inolvidables, aquellos, estos y los que vendrán, ¿no? Abriendo un poco, representando a estos, pero pensando en todos, incluyendo a Maradona, por supuesto, que como todos sabemos dejó una marca muy importante dentro del fútbol argentino e internacional. Porque es un poco cabezón. Hay algunas, sí, entra la nariz de ratín, por ejemplo. Bueno, pero yo no me... Yo quiero saber realmente qué fue lo que dijo Maradona sobre estos murales. Yo tengo alguna versión que se ha escuchado por televisión, posiblemente no creo que lo haya dicho concretamente por los murales, sino en referencia a lo mejor con sus planteamientos que tiene ya más dale, contalo. Con la identidad. No te me pongas tartamudo que estás mintiendo, dale. No, en una oportunidad ya a principio de año, cuando se comenzaba a hablar de la incorporación de estos murales, que como digo son obras que se van a hacer para la comunidad, para la gente, había hecho un comentario de que había que comprar jugadores en vez de estar invirtiendo plata en murales encargados a Picasso y a Perezelli. Vos vas a poder, o los artistas van a poder reconocer como arte algo que provenga de la informática, algo que provenga de una máquina. De las computadoras. Bueno, en primer lugar quiero decirte que para los murales esto de Boca hice varios de los planteos que van a estar incorporados en los murales, utilicé la computadora. De todas maneras, tiene una gran limitación y yo creo que siempre lo va a tener por este sentido. Y creo más, a veces hay artistas jóvenes o no tan jóvenes que están muy preocupados por esta invasión de decir en qué medida necesitan trabajar con la informática, con la computación, pero tenemos que ver que tiene una limitación porque muchas veces lo que logramos con eso son efectos ópticos, que son muy bien utilizados para la publicidad. Pero como todo efecto óptico, ¿cuánto durabilidad puede tener? Que uno se cansa, se aburre de ver un efecto óptico. Sin embargo, mientras exista un ser humano con un carbón en la mano y trace una línea, siempre va a transmitir algo enteramente nuevo y diferente que nunca antes había existido. Entonces quiere decir que siempre la creación a partir de la sangre del ser humano, eso va a existir y es lo que va a mantener vivo al arte, y por eso yo le auguro que el arte nunca va a morir por más incorporaciones técnicas que existan. Sí. Que se pueden utilizar, pero... Una existencia paralela
entre la informática como arte y el arte como existe actualmente. Sí, bueno, él ya te dijo que lo utiliza, claro, así que... pero se utiliza para largar otra cosa, pero no en sí mismo. Es un medio más, como pudo haber sido un pincel o un lápiz, ahora se puede hacer con el mouse hablando de efectos especiales y estas cosas, eso fue un efecto especial. Si lo escucharon y si no, es un semejante trueno. ¿Lorena? Sí, bueno, pintores como Jean-Jacques David, por ejemplo, por encargo de Napoleón, hizo unas cuantas obras. Lo mismo que Velázquez, digamos, encargado por los reyes españoles, y Goya por la duquesa de Alba. ¿No siente usted que con este encargo de Boca es un poco un mercenario del arte? Mirá, si nos preguntamos qué pasa con las obras por encargo, nos damos cuenta, y vos diste dos ejemplos de los tantos que hay, que mucho del arte se ha hecho por encargo. Ahora, ¿cuál era la diferencia entre aquel que hacía solamente, cumplía profesionalmente el encargo, a aquel que además hacía una obra de arte? Es decir, cuando hay un encargo, uno tiene limitaciones de medida, de lugar, de materiales y hasta de temas. Pero si con toda esa limitación, además, como nos dan el ejemplo en la historia del arte, además hacemos una obra de arte, y el mejor ejemplo es este. Por ejemplo, te das cuenta que no se necesita ser católico para sentir un Caravaggio, como no se necesita ser judío para sentir un Chagall. Quiere decir que el arte supera el tema, supera el tiempo y supera todas las limitaciones de encargo que pueden haber. Entonces a mí sí me llaman, en este caso, bueno, me llamaron para hacer estos murales. También en una oportunidad me llamaron para pintar una lancha, la lancha de Scioli, ustedes recuerdan. Es decir, aunque como antecedente estaba Quinquela Martín había pintado los trolebuses, la compañía de aviones Braniff le había encargado a Calder. Pero por ejemplo, una cosa es, bueno, pintar algo que a vos se te ocurre sobre un barco, que puede ser un desafío para vos como artista, pero otra cosa es pintar para Boca con la exigencia de que tiene que tener los colores de Boca, de que te dan un tema, de que... No tuve ninguna exigencia, soy yo el que me motivé. En ese sentido hay que tener en claro dónde va el mural. Si yo lo hago en una universidad es una cosa, si lo hago en una iglesia es otra, si lo hago en un shopping center será otra, y si hago en un estadio de fútbol es otra. Y el artista es ahí donde se tiene que motivar según dónde va la obra. Yo no puedo estar exento de... Yo utilizo los colores de azul y amarillo porque además lo siento y me gustan. ¡Ah, se supo! Sí, totalmente, ¿no? No sé, yo no podría pintar una gallina gigante, por ejemplo. No estaría motivado, ¿no? Ya volvemos, no se vayan. Afuera caen las gotas sobre el techo de chapa, techo de zinc, escuchamos las gotitas y acá adentro Pérez Ellis trata de salir de esta sarta de preguntas que va a iniciar en este bloque la señora Marta. Sí, una pregunta y un comentario. Cuando dijimos que estamos bastante distanciados de pertenecer al primer mundo, tuve la oportunidad de conocer el Museo Hermitage en Rusia y me llamó la atención que los rusos llevan a los niños desde muy pequeñitos a conocer sus tradiciones ancestrales, aunque el zarismo no vuelva nunca más, sus cuadros, sus obras de arte, su patrimonio cultural. Que yo recuerde, jamás me llevaron a ver, por ejemplo, un Prilidiano Pueyrredón o un Petoruti, para citar, o solamente tuve oportunidad, digamos, de grande de la casa de Ernesto Fader en Mendoza. La pregunta mía ahora es la siguiente. ¿Cómo pintaría a la Argentina actual? Te dije, ¿viste? Hice el anuncio premonitorio. A ver, zafá de esto. Yo creo que está dividida. Se me ocurre que por un lado existe un gobierno y por otro lado existe la gente. Hay una especie de separación. Porque yo escucho, la gente necesita cosas, pide, veo que no son escuchados, no se les responde,
Así que, no sé, se me ocurre que haría un cuadro dividido por la mitad en blanco y en negro. Tipo el entierro del conde de Orgaz del Greco, que son dos pinturas en una. Bueno, no sé, no se me había ocurrido. Es otro estilo. Digamos que es otro estilo. Mirta por allá arriba y después... Bueno, vamos a Alba, que está acá cerca del micrófono, ya que la tenemos. Bueno, usted habló hace un rato de la motivación con respecto al mural que va a ser de Boca. ¿Y la inspiración viene luego de la motivación? A mí me gusta usar la palabra motivación, inclusive mucho más que la palabra idea. Se utiliza mucho la palabra idea. Yo creo que está mal empleada dentro de la pintura, porque la idea que suele responder muy bien, por ejemplo, para la publicidad, donde se requiere una idea para vender un producto determinado a un público determinado, y se utiliza esa idea. Pero al poco tiempo, si se quiere seguir vendiendo ese producto, hay que buscar otra idea. Esto nos demuestra que las ideas tienen un tiempo muy corto. Nadie puede decir que un retrato de Rembrandt o dos manzanas de Cézanne sea una gran idea. Como idea es nada. Quiere decir que hay algo mucho más profundo que lo hace permanente. Y eso es lo que yo llamo motivación. El artista, en vez de estar buscando ideas, que son dos palabras que se usan mucho dentro del arte por intermedio de los pintores, por los críticos, y que las dos, tanto idea como buscar, me parecen equivocadas, después puedo decir por qué buscar también me parece equivocado, más vale tiene que vivir, sentir aquello que le está rodeando, estar alerta, atento, y al estar receptivo seguramente va a haber algo que le va a llegar y después pinte lo que pinte una naturaleza muerta, un paisaje, un círculo, un cuadrado, una mancha, seguramente va a transmitir aquello que vivió. No empeñarse a transmitir una idea que sería a lo mejor solamente una ilustración. Una pregunta, cuando hiciste la exposición acá en la Biblioteca Nacional, ¿cómo fue que te invitaron a hacer esa exposición que además fue extraordinaria? Sí, yo creo que fue una muestra por el entorno, el espacio, además de haber expuesto 100 obras de los últimos 10 años, sobre todo hechas en Nueva York. Incluso me motivó la Biblioteca Nacional a hacer un cuadro muy grande que se llamó El Gran Libro. ¿Qué medida tenía? ¿Qué medida tenía? Y 8 metros por 6. Yo me siento cómodo con los tamaños grandes. Esto no quiere decir que no se pueda hacer un cuadro pequeño, y hay grandes obras de arte que son muy pequeñas, pero personalmente me siento más cómodo en el tamaño más grande, ¿no? A ver. Vamos a hacer una pregunta allá arriba de Mirta. Peresseli, usted habló de la difusión en el exterior. ¿Cómo es la difusión en nuestro país del arte? Bueno, también, como todos sabemos, el arte y la cultura en general es el último orejón del tarro, ¿no es cierto? Sobre todo, yo insisto que si tanto los economistas como la gente que está en el poder y en el gobierno, que se quieren acercar a los países de primer mundo, tendrían que tomar como ejemplo justamente los países de primer mundo, que son de primer mundo porque incentivaron su cultura y su arte. Acá es como que primero están los números y después está la cultura, y yo creo que es al revés. En la medida que se incentive y se ahonde la parte cultural, a lo mejor los números después van a venir mejor. Pero el camino que se está llevando me parece lamentable y muy equivocado. Exacto. O sea, Beatriz. Quería preguntarle, refiriéndome a sus sentimientos, ¿qué siente usted cada vez que termina una obra? Alguna vez también me preguntaron, aprovechando su pregunta, si yo me quedo con algún cuadro. Y yo pienso que las obras son como los hijos, que una vez que nacen y crecen tienen vida propia, ya no nos pertenecen. Nosotros no somos dueños ni de nuestros hijos ni de nuestros padres. En realidad, como dije al principio, no somos dueños de nada. Entonces yo creo que un creador tiene que tener un sentido de desprendimiento. Terminada una vez la obra, a veces, por supuesto, estoy satisfecho, a veces no tanto. De todas maneras es algo que ya pertenece al pasado. En realidad siempre estoy motivado por aquello nuevo que voy a hacer, más que atado a lo que ya realicé. Vamos a ir a un pequeño corte, y si el señor director lo tiene en puerta, vamos a poner un video de la exposición, bueno, que se mostraba en la exposición de la biblioteca, sí, mientras Peresseli hacía una de sus obras. Es muy interesante, ya volvemos.
Como decía mi hermano cuando era chiquito, ¿y eso quién no lo hace? Ya volvemos. Aquí desde el Caribe tropical transmitimos pura lana, no saben lo que es esto, maravilloso, ojalá pudieran compartirlo con nosotros. Y vamos a ir a otra pregunta para Pérez Celis, que hace Silvia en este caso. Sí, le quería preguntar, cuando usted se siente motivado, ¿no?, y quiere crear, ¿hay un límite? ¿Alguna vez se sintió impelido a controlar su creatividad por algún motivo? No, uno en general yo creo que se va transformando en algo más natural. Uno tiene puntos de partida, es decir, yo no estoy esperando la gran motivación o la gran obra. Yo creo que modestamente uno tiene que limitarse a hacer lo que cada día se puede hacer. Y eso a lo mejor nos va llevando a hacer una obra. Y a lo mejor algún día vemos que puede ser una obra de cierta importancia. Pero nunca pienso de que voy a hacer la gran obra. Si algo en usted hizo, actuó como una autocensura cuando usted va a pintar algo. Si nunca tuve esa limitación. En ese sentido, yo creo que lo bueno es tener un grado de inconsciencia suficiente como para hacer cualquier cosa, sentir que uno puede hacerlo. Y yo creo que tanto en el arte como en la vida, si no tenemos algún grado de inconsciencia, muchas veces nos limitamos demasiado. Por eso a veces es mejor pensar lo menos posible. Sí, Juan. Sí, dos preguntas muy cortitas. Una es que es muy habitual leer en los diarios que de las grandes casas de remate internacional de obras de arte se habla más del valor que se pagó por la obra, de la calidad de la obra. ¿Qué visión tiene usted de la cotización o de la cotización de su obra? Hay que separar, una cosa es el mercado del arte y otra cosa es el arte. A veces se tocan, a veces no. En la historia del arte hay ejemplos muy claros. Van Gogh nunca vendió un cuadro. Picasso podía vivir mejor que un rey, y los dos eran grandes artistas. El hecho de que pueda vender o no vender son circunstancias externas que nada tienen que ver con la obra. Tal es así que si nosotros cambiamos esas circunstancias, hacemos que Van Gogh hubiera vendido mucho y Picasso nada, lo que yo estoy seguro que serían grandes artistas iguales. La otra cortita era si hizo o haría algún autorretrato. No, hice autorretratos y retratos. Ahora si haría no sé lo que voy a hacer, pero hice. Sí. Cambiaste mucho tu estilo a través de los años, ¿no es cierto? Bueno, yo creo, alguna vez dije que todo estilo es una cárcel, ¿no? En el sentido de que uno no tiene que atarse a nada, como digo, ni mucho menos a una imagen que uno cree que puede ser la de uno, porque si uno no hay un átomo de nuestro cuerpo que es el mismo en un segundo de diferencia, ¿por qué hacernos una imagen determinada y menos de la obra? Entonces de estar siempre pensando de que pueden aparecer cosas nuevas y diferentes, ¿no? ¿El arte argentino es apreciado en el mundo? Bueno, responde un poco a esto que dije antes, que la difusión es muy limitada, pero pocos artistas que han podido salir, yo creo que han tenido alguna buena actuación, ¿no? Para despedirnos, contanos algo de tu vida privada, tus hábitos alimenticios. Bueno, eso lo he modificado mucho a partir de que me he casado hace 20 y algo de años en mi segundo matrimonio. Yo me casé muy joven, a los 18 años, a los 36 años que de viudo, me volví a casar. Ahí cambié bastante justamente mi alimentación por intermedio de Iris. Que o sea, basta la pizza fría. Chau la pizza fría. Bueno, no, hemos suprimido algunas cosas como la carne roja, harinas, azúcar, lácteos, pero que no se asusten, comemos mucho y muy bien. Si algún día tienen la suerte que los inviten a la casa a comer, vayan, no se lo pierdan. No, Iris cocina muy bien. Todo bien, todo muy artístico. Gracias, muchas gracias. Estamos acá todavía. Gracias. Nos vemos mañana en Pura Lana en vivo a las 19. Gracias. Chao.